43. Quiero destacar tres cosas principales en este salmo y que pueda servirnos de bosquejo en general. Es un salmo escrito por David y observo tres cosas: la pasión que David sentía por Dios en los primeros dos versos. En el verso 3 al 6 observo ciertos aprietos en los que David se encuentra en este salmo, y del verso 7 al 12 encuentro la oración que David presentó a Dios. Y este es un salmo en el que todos nos vamos a identificar por una razón. Todos aquí, espero yo, hemos manifestado a Dios nuestra pasión, hemos manifestado a Dios nuestro amor de una u otra manera, y a pesar de que muchas veces lo que nosotros manifestamos a Dios es muy distante a lo que verdaderamente deberíamos manifestar, pues de alguna u otra forma manifestamos cierta pasión por Dios. Pero eso no nos impide, eso no nos vacuna contra la aflicción y contra ciertos aprietos y contra ciertos momentos adversos o difíciles en la vida. Todos pasamos por allí, pero tampoco esa aflicción nos impide orar a Dios. Y David aquí nos presenta un modelo: qué hacer cuando estamos en aprietos, qué hacer cuando estamos en momentos adversos. Y en sí el salmo es una súplica de libertad y también es una petición a Dios por dirección. Entonces vamos a leer el salmo completo y después vamos a contestar las preguntas que están ahí en sus bosquejos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Verso 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tus misericordias disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Diga esa última parte conmigo: porque yo soy tu siervo. Bueno, ahora vamos a pasar algunos minutos, y si quiere contestar el cuestionario con quien está a su lado, si se quiere dar la vuelta en su silla y quiere dedicar unos minutos a eso. Vamos a hacerlo de forma personal o con quien está enseguida de nosotros, comentando lo que hay en este salmo, y después lo vamos a comentar todos juntos. La pregunta 1: ¿qué punto doctrinal acerca del pecado le recordó David al Señor? ¿Algún punto doctrinal que hay ahí? Justificación. ¿Cómo somos justificados? Por la fe, no por obra. Somos justificados por la fe, no por obra. O sea, no había manera en la que David se podía justificar a sí mismo. Aunque este es un concepto mayor del Nuevo Testamento, es decir, entendemos que es la justificación mayormente en el Nuevo Testamento, porque entendemos que es por gracia a través de la fe. Pero es interesante ver que en el Antiguo Testamento algunos hombres hablaron de justificación, ¿no? David, Abraham hablaron de justificación, y en algunos otros mensajes que los profetas dieron. ¿Cómo fueron justificados los antiguos? ¿Cómo es que ellos llegaron a ser justificados o entendieron la justificación? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que eso fue posible?
boleto significativo hasta que viniese la justificación real. En la presentación de sacrificios, los sacrificios nada más cubría pecados, pero no borraba pecados. Cubrían los pecados, pero no los borraban. Pero, ¿qué tuvieron que hacer ellos? ¿Hay alguna diferencia que tuvieron que hacer? A diferencia de los del Nuevo Testamento. ¿No? Te vas a dar cuenta que tuvieron que creer. ¿Sí? Cuando la Biblia da el testimonio acerca de Abraham, dice, creyó Abraham y esto le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado. Abraham tuvo que creer. David tuvo que creer. Como los cristianos del Nuevo Testamento tuvieron que creer en el momento de su salvación para ser justificados, como cualquier pecador que para ser justificado en nuestros días, el elemento es que tiene que creer. Entonces, justificación, aunque mayormente lo entendemos en el Nuevo Testamento, lo vemos también en algunas hojas del Antiguo Testamento. La segunda pregunta que está en el verso 3 y 4 nos enfoca acerca de los enemigos. Aunque en este pasaje los enemigos que David estaba enfrentando eran reales, es decir, aquí los enemigos de los que David está hablando eran reales, ¿sí? Nosotros entendemos que en nuestros días Satanás de alguna manera es enemigo nuestro desde el momento en el que nosotros venimos al Señor y seguimos enfrentando otro tipo de enemigos en la vida cristiana. Pero ¿cómo es que Satanás actúa tomando la idea de que Él es nuestro mayor rival, voy a decirlo así en esta hora? ¿Cómo es que Satanás actúa de esta forma en la vida del creyente? Es decir, ¿cómo nos ataca según lo que dice este pasaje? Sí. Ok, nos angustia, nos atemoriza, así es. Atacan nuestros pensamientos. Atacan nuestros pensamientos, Nuestras emociones, nos mantiene en un estado de tensión y de angustia constante hasta que nos desanimamos. ok, nos lleva al desánimo. ¿De qué otra? ¿Cómo? Ajá. Desola nuestro corazón, es otra expresión que usa ahí el salmista. ¿Cómo entender esta expresión? Desola nuestro corazón. ¿Lo desanima? Si yo tuviera que resumir todas estas cosas que el salmista dice y que ustedes también lo han dicho, creo que uno de los trabajos mayores de Satanás cuando ataca la vida de un creyente es lograr su aislamiento. Es decir, lograr que esté solo. Cuando el creyente está con otros hermanos y está compartiendo sus cargas, nuestra tarea, nuestra labor como otros hermanos va a ser fortalecerlo, va a ser animarlo, va a ser motivarlo, va a ser empujarlo, va a ser levantarlo si ha tenido un desliz, un resbalón. Pero si Satanás logra aislar la vida de un creyente, entonces ese creyente será presa de todo esto que hemos dicho, será presa de la desolación, del desánimo, y vendrán una serie de ataques a sus pensamientos, a su mente, en el cual él se comience a hacer a un lado de la comunión que el cuerpo nos brinda. En este sentido, nosotros como creyentes tenemos que entender que el cuerpo entonces, el cuerpo de Cristo, nos da protección. El cuerpo de Cristo nos da una seguridad de saber que ciertamente puedes estar pasando momentos adversos, pero entonces el cuerpo va a suplir en algún momento una palabra de oración, una palabra de edificación, y va a ser la manera como entonces entendemos el Nuevo Testamento cuando hay tantas expresiones que nos manifiestan unos a otros, amados unos a otros, servidos unos a otros, amonestados unos a otros, orad unos por otros. Yo la pensé, porque entonces estarías hablando que la seguridad del creyente sería la expresión corporativa. Ajá. Y yo la pensé en la posición, y así fue lo que puse. Cuando el creyente pierde su posición en Dios, actúa solo, sin la gracia de su lado. Confía en su experiencia y suficiencia, sin el fundamento de la palabra. O sea, el gran problema sería, porque si todo le ha puesto a la comunión, entonces
entonces la convicción solamente es fortalecida si estoy en comunión, pero ¿qué de la gente que tiene que actuar solas? Entonces yo creo que es más que todo la posición, pues. La mayoría de la gente que es atacada es porque no entiende la posición que tiene. O sea, si el diablo puede venir y el ataque del diablo es al pensamiento, la gente puede doblegarse y no creer porque básicamente es obstruido la mente y empieza a actuar por la experiencia que he tenido en el pasado, por lo que le ha hecho, pero no por la posición que tiene. A mi punto de vista perdió la posición. Y es que la experiencia, tenemos un tremendo problema con la experiencia nosotros los creyentes. Muchos de nosotros hemos basado nuestras convicciones o hemos basado nuestro actuar en la vida cristiana a través de nuestra experiencia. Y lo vuelvo a decir como lo digo tantas veces. Nadie va a robar tu experiencia con el Señor una mañana, una tarde, una noche, hace 10 años, hace 20, el día de ayer, es tu experiencia. Es válida porque Dios permitió que la tuvieras en Él, para Él, y lógicamente esta experiencia debe glorificar a Dios. Pero nosotros no podemos basar la vida de nuestra como cristianos en experiencias. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en lo que la Biblia nos demanda, en lo que la Escritura nos dice que hay que hacer. Lo tercero, en el versos 5 y 6, ¿qué valor tiene recordar los días pasados de comunión con Dios en momentos de arrepentimiento y confesión? David usa una expresión ahí, me acordé. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué nos sirve esto? A ver, pastor. En los momentos de arrepentimiento y de confesión genuinos, el corazón que está endurecido, está vulnerable delante de Dios otra vez, y entonces es inevitable recordar aquello a lo que habíamos sido duros, de las cosas buenas y grandes que vio Dios con nosotros. Eso nos humilla y eso nos hace venir en humildad y aumenta un sentido de necesidad inmediata de venir delante del Señor, que mencionaba David, que es estar sediento, una sed para acercarnos a Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? Señor, nuestro espíritu anhela la comunión con Dios. ¿Ok? Gabriel. Yo siento que David sabe que Dios ahí está. Sabe una confianza. Es seguro. Ok. Yo creo que también él está hablándonos acerca de que debemos de tener memoria de las obras de Dios, porque siempre eso hace pensar que siempre ha dicho, acuérdate de Jehová tu Dios, que no se te olvide los mandamientos, no se te olvide dónde te levantó, de los momentos. Entonces, el salmista nos lleva a pensar un poco en la memoria que tenemos que tener, de dónde Dios nos ha librado, cuántas veces nos ha fortalecido, cuántas veces ha cambiado el entorno donde tenemos una aflicción. ¿Se dan cuenta cuando estamos enfrentando aflicción o ataques o una serie de situaciones adversas en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta con cuánta facilidad como humanos le echamos agua a un vaso de 600 mililitros? Nos echamos a ese vaso y pensamos que estamos en un océano, ¿sí? Y nos estamos ahogando en algo pequeño. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento está enfrascado en un problema. Y David lo que está diciendo es, me acordaré, reflexionaré, meditaré en las obras de antaño, en las obras que Dios ha hecho. Esto es lo que sucede cuando estamos en medio de aflicciones en nuestras vidas. Que si tú comienzas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, por tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, entonces la perspectiva va a cambiar. Y David está asimilando eso. ¿Querías comentar? Yo creo que al traer arrepentimiento a nuestras vidas y confesión, nos trae una cosa bien importante, que es la libertad para poder adorar. Y te trae libertad para convivir, porque dice algo importante: cuando el hombre cristiano peca,
vas limpiando tu conciencia con el Señor. Él la va limpiando, te trae una libertad y una armónica para adorar. Dices algo que yo creo que sería necesario destacar, ¿no? La confesión y el arrepentimiento traen libertad a nuestras vidas. Muchas veces esto no es entendible y muchas veces pensamos, bueno, lo sabe Dios, ¿por qué lo tiene que saber alguien más? Y el asunto es que si el pecado alcanzó a alguien más, o sea, si el pecado alcanzó a otras personas, lo que va a suceder es que tu conciencia te va a estar acusando continuamente si tú no confiesas esa falta delante de Dios. Pero es increíble, ¿no? Voy a tomar el ejemplo que Jesús daba, ¿no? Cuando éramos niños o jovencitos y hacíamos algo malo, o quebrábamos algo, o chocábamos algo, o destruíamos algo, o hablábamos algo que podía meter a la familia en problemas, ¿cómo la pensábamos para decirle a nuestros papás, ¿no? Pasaban las horas, pasaban los días, sabías que ya iba a venir el momento en el que aquello se iba a descubrir, y era una agonía increíble. ¿Se acuerdan de eso? Para que lo resolviéramos en 2-3 minutos. Le decíamos a nuestros papás y ellos decían, bueno, pues ni modo, a lo mejor había disciplina, a lo mejor no había disciplina, a lo mejor se reían, no lo sé. Pero ¿recuerdas esa agonía, ese conflicto que había dentro de ti? Y básicamente lo que el arrepentimiento y la confesión hace es quitarnos el peso, la marca que el pecado deja sobre nuestras vidas. Los últimos versos del 7 al 12, David hace oraciones cortas, pero que sería necesario destacarlas. Me gustaría que destacáramos estas oraciones que él hace, recordando que David está, reconociendo su pasión por Dios, reconociendo que el único que puede justificarlo es Dios. Está hablando también sinceramente, o se está sincerando con Dios de algunas aflicciones, de algunas adversidades que está pasando. Pero llega el momento en el que David eleva su oración. Alguien que lea por favor lo que apuntó para el verso 7. ¿Qué fue la oración de David en ese verso 7? Una pronta respuesta. ¿Una pronta respuesta? No escondas tu rostro. No escondas tu rostro. A ver, vamos a irlas una por una. Pronta respuesta. ¿Le has pedido a Dios alguna vez una pronta respuesta? Todos, ¿no? Respóndeme y respóndeme ya. ¿No? Ya. Haz lo más rápido posible. No escondas tu rostro. ¿Has hecho alguna vez has orado al Señor? Bueno, a lo mejor no exactamente con esta expresión. Algunos dicen es que como que el Señor ya me olvidó, ¿no? Como que el Señor no me quiere, dicen algunos. Como que no veo claro. No sé, alguna otra paráfrasis de esta expresión. Pero David está diciendo, no escondas tu rostro de mí. ¿Habrá otra petición ahí en ese verso? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? El camino a seguir, como dice, No está ahí en el 7, ¿no? A ver, verso 8. Veamos qué hay en el verso 8. hazme oír tu misericordia. Hazme oír tu misericordia. ¿Cuándo pide David? En la mañana. ¿Se acuerdan lo que Jeremías dijo en Lamentaciones 3, 22, 23, 24, por ahí? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces aquí el salmista está diciendo, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué oyes por la mañana? Yo en mi casa no, pero yo recuerdo cuando vivíamos por allá por Niños Héroes 777 Sur, yo oía todas las mañanas, ¡el debate! ¿No? Y pasaba alguien gritando y eso era lo que yo escuchaba todas las mañanas. Ahora escuchamos balazos, dice Jesús, ¿no? Hay una persona a la que conocemos, Paul y yo, y estábamos aconsejándola, y nos dio mucha risa, y ahora cada vez que escuchamos nos reímos, porque estaba platicándonos ciertos eventos en su vida, y no sé por qué en cada uno de estos eventos que aparecen en su vida, el fondo musical es el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Y en ciertos momentos importantes de su vida llega el panadero con el pan. Así que ahora cada vez que escuchamos al panadero con el pan, no podemos dejar de pensar en esta persona. David está diciendo algo increíble, ¿no? Señor, cada mañana hazme oír tu misericordia. Qué increíble es esto. Eso. Sí. Carlos estaba listo para irse a Culiacán el día que murió su papá. Y me dijo que cada mañana cuando se levanta, él vaya a hacer ejercicio muy temprano. Él ora. Y que esa mañana le había dicho en su recámara a Dios: Señor, acuérdate de mi papá y recógelo sin que pierda su dignidad. Y entonces Fernando dice, lo estaba haciendo cada mañana esto. Y ese día, dice, yo iba para Culiacán, que estaba listo para salir. Me levanté muy temprano, me iban a recoger a las 7. Cuando me llaman del teléfono de la casa a mi teléfono celular, entonces incluí que la llamada era de la enfermera y fui a donde mi papá. Y él iba a pensar que no tardó mucho la respuesta de Dios. En el caso de que pudo auxiliar a su papá, pudo orar por él y llevarlo a la eternidad. De tal manera que no murió dormido. El señor Don Pepe estaba despierto y Carlos lo ministró como por cerca de 30 minutos orando por él, y así fue como lo recogió el Señor. Ahora, es interesante eso porque mucha gente agarra el día como si nada, como si lo tuviera seguro que lo va a vivir. Imagínate, Lamentaciones 3:23 es el pasaje. Nuevas son tus misericordias cada mañana. O sea, esta es una nueva misericordia, pero háblalo, pídelo, díselo a Dios. La segunda oración que está ahí en el verso 8, ¿cuál es? No solamente hazme oír cada mañana tu misericordia, ¿cuál es la otra? Hazme saber el camino por donde ando. Pues alguien pudiera decir, bueno, pues yo prendo el carro y casi en automático mi carro podría llegar a la escuela, al trabajo, a la casa de mi mamá, a la casa de no sé a dónde vayas cada mañana. Pero imagínense este hombre: hazme saber el camino por donde ande. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hicimos esta oración? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente paramos? Es decir, no seguimos la rutina que día a día seguimos. Y como que hay momentos adversos y claves en nuestras vidas donde sí es claro y notorio que tengo que orar para saber, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el camino por el que quieres que ande? Pero pareciera ser que la idea de David al orar cada mañana, Señor, hazme oír tus misericordias, e inmediatamente dice, y señálame el camino por donde ande. Me inclino a pensar que esa era, si no una oración diaria en David, sí la inclinación de su corazón para cada mañana poder decir al Señor, Señor, señálame el camino por el cual yo tengo que andar. Verso 9, ¿cuál es la oración ahí? Líbrame de mis enemigos. ¿Tenemos enemigos nosotros? Un montón, ¿no? Tres rápidos de identificar en la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son? La carne, el mundo, El pecado. Satanás, pecado. Están ahí, latentes y presentes, listos para el momento en el que quieras ceder a ellos, listos en el momento en el cual nosotros tomemos una decisión. Sin embargo, David aquí está diciendo, líbrame de mis enemigos. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Observen esto, no dice muéstrame tu voluntad. Yo he comprobado que esta es una oración muy mal hecha por nosotros los cristianos. Nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y preséntame por favor tu voluntad para esta situación. El asunto no es que te la presente, el asunto es, ¿lo vas a obedecer? Es decir, ¿vas a hacer su voluntad? ¿O simplemente te vas a quedar con la idea, ya me presentaste tu voluntad, este es el ideal al cual debo seguir, pero no lo hago? Es algo similar con lo que pasa con las dietas, ¿no? Ahí está la dieta pegada en el refrigerador, ahí sabes lo que tienes que hacer,
Ahí sabes cuántos litros de agua tienes que tomar, ahí te dicen 30 minutos de ejercicio diario y ahí te dicen las cantidades de calorías diarias. Una cosa es conocer la dieta y otra cosa muy distinto es que verdaderamente lo hagas. David aquí no está diciendo simple y sencillamente, Señor, que pueda conocer tu voluntad. Está pidiendo algo mucho más fuerte. Enséñame a hacer tu voluntad. Y hay una segunda petición en ese verso, ¿verdad? ¿Cuál es? Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud o a tierra de plenitud, como dicen algunas otras versiones. Verso 11. Vivifícame. ¿Qué más? Saca mi alma de la angustia. ¿Qué sería vivificar? Darle sentido a la vida, reanimar, a ver alguien más. Fortalecer. O sea, vean que el desaliento y el desánimo que había en David lo estaba apachurrando, voy a usar esa expresión. Y era como decir, necesito resurgir, necesito que otra vez esto vuelva a ser como fue antes, vivifícame. Es decir, ya conocía la experiencia, ¿sí? Ya sabía por dónde habías pasado, pero necesitaba otra vez resurgir de en medio de... Verso 12. ¿Qué está pidiendo? Disipa a mis enemigos, destruye a los adversarios de mi alma. ¿Cuál más? Bueno, pero esa no es una oración, ¿verdad? Está ahí proclamando, está reconociendo que es siervo de Dios. Bueno, permítame ampliar un poquito eso. Este es un salmo penitencial, es decir, el salmo o la oración que un penitente hace delante de Dios por su situación. No se nos describe exactamente cuál es la situación, vemos aflicción, vemos adversidad, vemos una situación difícil que David está enfrentando. Es un salmo en el que David pide perdón y pide ser librado o liberado de sus enemigos. En este salmo nosotros o yo encuentro un modelo que continúa en nuestros días. Dios permite, así como aquel día permitió en la vida de David, Dios permite ciertas aflicciones en nuestras vidas. Dios permite que ciertas aflicciones lleguen a nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de esas aflicciones? Provocar que nosotros estemos delante de su presencia y confesemos nuestras faltas y nos arrepintamos. Las aflicciones tienen como propósito purificar nuestra vida delante de Dios. Las aflicciones tienen como propósito alinearnos a la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros oramos y decimos, Señor, mándame aflicciones, porque te tengo una noticia, no es necesario que las pidas, vendrán. Vienen solitas. Haz de cuenta que somos como un imán y las aflicciones son clavos. Vienen solas. Vienen solas. Muchas veces el cristiano en nuestros días pierde su tiempo reprendiendo las aflicciones, reprendiendo que ellas lleguen a nuestras vidas. Y estamos perdiendo muchas veces la bendición que las aflicciones realmente pueden producir y pueden traer a nuestras vidas, porque lo que Dios está buscando es que nosotros seamos mejores, que nosotros seamos más santos, que nosotros seamos perfeccionados en la gracia y en el poder y abundemos en las misericordias de Dios. Pero a veces vamos a requerir pasar por esos momentos adversos. Miren ahí en el verso 1 y 2, donde vemos el corazón de David apasionado por Dios. David comienza escribiendo este salmo no en un sentido de reposo, no en un sentido de tranquilidad. David comienza escribiendo este salmo en un sentido de urgencia. En un sentido de urgencia. Urgentemente está delante de Dios. Aquí observamos cómo David apela con todo su deseo. Y vean que David destaca algo en estos versos. Destaca el carácter de Dios. Destaca dos cosas del carácter de Dios: tu verdad, tu justicia. Es decir, Dios es verdadero, Dios es justo. Nuestra oración, nuestra búsqueda por Dios no debe ser
a tientas, no debe ser como si estuviésemos ciegos. Nuestra oración, nuestra búsqueda por Dios tiene que manifestar y tenemos que buscar el carácter de Dios. Estamos aquí en la tierra y el propósito de Dios es que nosotros cada día nos parezcamos un poco más a Jesús. Ese es el ideal en la vida del creyente, pero tenemos que encontrar y destacar en nuestra vida y en nuestra necesidad de Dios su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nuestra oración muchas veces se convierte en un chismógrafo con Dios. Hablamos de nosotros, hablamos de cómo nos sentimos, hablamos de lo mal que nos está yendo, damos más detalles de nosotros que lo que verdaderamente puede traer solución. Dos males aquejan la oración de nuestros días. Uno, que hablemos más de nosotros que de Dios. Dos, que hablemos más de Satanás que de Dios. Y mucha oración de nuestros días mayormente se concentra en la maldad, en el pecado, en lo que Satanás puede hacer. Y dos, se concentra mayormente en el hombre. Vamos destacando su carácter como David lo está haciendo aquí. Y vean cómo es que David, cuando reconoce el carácter de Dios, pasa a reconocer el punto doctrinal que está ahí en el verso 2. El hombre no se puede justificar a sí mismo. David mismo se ha convencido de que su justicia no sirve absolutamente para nada. Y esto mismo fue lo que dijo Pablo en Romanos 3:20, si alguien lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hacía la ley? Lo único que la ley hacía, el único propósito por el cual Dios envió la ley es para que la gente pudiera entender, conocer su pecado. Pero la ley jamás tuvo el propósito de salvar. Es imposible, si alguien obedece la ley, que sea salvo o que sea justificado por ella. Pero lo que la ley sí hace, dice Pablo a los romanos, es darnos a conocer el pecado. Entonces Pablo en esta maravillosa epístola de los romanos destaca y aclara y especifica la gran obra de nuestro Salvador. Ningún ser humano será justificado delante de él por guardar la ley. El único que puede justificar es Dios a través de la persona de Jesús. Y David comienza a entender parte de la justificación cuando él comienza a pedir que Dios no lo mire por su comportamiento, sino que la base de la respuesta de Dios venga como resultado de la relación que este hombre pecador, David, llegaba a tener con Dios como su Padre. Ahora bien, observemos en los versos 3 y 6 un poquito el aprieto, la aflicción, la calamidad en la que David se encontraba aquí. Observe que antes que pedir ser libre de sus enemigos, antes de pedir la respuesta de Dios, David está haciendo lo propio y está haciendo lo correcto. Está confesando su pecado, sus faltas, y se está arrepintiendo delante de Dios. Fueron las aflicciones de David lo que llevaron a este hombre, lo que presionaron, lo que motivaron a este hombre a confesar delante de Dios su necesidad de él. Fueron las aflicciones lo que promovieron en David un espíritu de reconocimiento delante de Dios de su maldad y de su pecado personal. Fueron las aflicciones. No fue una invitación del predicador en la mañana del domingo. No fue una campaña evangelística. No fue haber leído un libro. No fue haber escuchado a un predicador por la internet o por la radio. No, fueron las aflicciones lo que promovieron en David verdaderamente que él pudiera venir delante del Señor y pedir perdón y pedir ser purificado. Esa es la razón por la que Dios envía aflicciones a nuestras vidas. Esa es la razón por la que cuando estamos en aflicción, su vida de oración es más intensa, aunque no debería ser la norma, pero a todos nos pasa, ¿cierto? Estamos en pruebas, estamos en enfermedad, estamos en aflicciones, y tú dices, casi tus rodillas en automático se inclinan delante de Dios.
Ni de la televisión se acuerda. Ni de la televisión nos acordamos. Yo he ido a orar por gente al hospital o a su casa en cama que en mi vida los había oído orar. Pero yo digo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Vine a orar yo por él o va a orar él por mí? ¿No? Porque yo parece que empiezo en 3, micrófono, el volumen es 3 y él empieza en 8, en 9, en 10. Y Señor, ¿no dices tú de dónde estaba todo esto? Sencillo, está afligido, está afligida. Y por eso nuestra condición y nuestra respuesta en esos momentos es esa. Entonces, mientras estamos en aflicción, nosotros tendríamos que hacer varias cosas, pero creo que una de las mayores, no solamente confesar y arrepentirnos, pero las aflicciones nos llevan también a autoexaminarnos. Este fue el consejo que Pablo, o este fue el mandamiento que Pablo dio a los corintios. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Y comprobar, saber si realmente estamos en el camino del Señor, si realmente estamos viviendo la vida como Él nos demanda. Una apreciación que nosotros deberíamos hacer como cristianos, como creyentes, cuando otra persona que está en el camino de Dios, cuando otro hermano, cuando otro creyente que está en el camino de Dios, y tú estás viendo que él está batallando con ciertas y cuáles áreas de su vida, tú estás viendo que él está teniendo altas y bajas. La manera bíblica como tendríamos que acercarnos a este creyente es leerle este pasaje de Corintios y decirle: examinaos a vosotros mismos. Es el momento, es el tiempo para que otros llamemos a la vida de esta persona a examinarse a sí mismo. Entonces vean cómo David usa esta expresión: me acordé. Son estos momentos de victoria del pasado los que nos pueden traer a nuestra mente en la aflicción, en la calamidad actual, el reconocimiento de que Dios es verdadero, de que Dios es fiel, de que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer. Y lógicamente nosotros no tenemos la idea de que Dios siempre va a actuar de la misma manera. Dios pudiera actuar de la misma manera, Dios pudiera actuar de otra forma. Pero el simple hecho de reconocer que Dios lo hizo comienza a traer paz a nuestras vidas. La expresión del verso 6 acerca de extender sus manos en los salmos es una expresión que señala súplica. Cuando una persona, no porque el director de alabanza, no porque el pastor, no porque quien está dirigiendo la reunión dice tomemos el momento para elevar nuestras manos al cielo, pero cuando una persona en su casa, en su habitación, cuando una persona en la congregación extiende sus manos al cielo, está mostrando esta idea clara que el libro de los Salmos y el Antiguo Testamento manifestaba: súplica. Sabes absolutamente que no hay nada en esta tierra de lo cual tú te puedas tomar, de lo cual tú te puedas agarrar para tener la victoria, y nuestro espíritu mismo nos impulsa a alzar nuestras manos al cielo, y en esos momentos parece que de las manos salen unos resortes y tú sientes que tus manos literalmente están yendo alto, porque lo que verdaderamente estás comunicando al Padre es un corazón de súplica, una oración de súplica, de ruego delante de Dios. Y David usa una expresión acerca de tierra sedienta, y esta expresión lo que manifiesta es la necesidad de alguien que nos libere y nos vivifique. La sed en el libro de los Salmos expresa un deseo. Cada vez que en el libro de los Salmos se usa la expresión sed, expresa un deseo: conocer más a Dios. Deténgase un momento. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros realmente experimentamos sed por Dios? Podemos experimentar sed por agua, sobre todo en este clima. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Dios a solas, sin que nadie lo supiera, y estuviste ahí simple y sencillamente como una persona sedienta de Dios? Que le dijiste a Dios: necesito de ti, necesito reconocer, necesito tener esta
victoria en mi vida, esta necesidad tiene que ser saciada solamente por ti. ¿Se acuerdan del Salmo 42? Lo que nos dice al principio, ¿como quién? Como el siervo que brama. ¿Por dónde? Por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste todo, absolutamente lo que estabas haciendo, tu trabajo, tu tarea diaria, y simple y sencillamente le dijiste al Señor: Señor, tengo necesidad de ti, clamo a ti, lléname, dame más de ti? Bueno, la expresión aquí del salmista es esta: te quiero conocer más. Y todos en esta sala tenemos esa misma necesidad de conocer más a Dios. Nadie en esta sala está terminado. Nadie en esta sala estamos terminados de conocer a Dios. Debería ser una oración continua en nuestras vidas. Revisemos las oraciones que están ahí en el verso 7 y 12. Realmente David sentía que su espíritu desmayaba. Desmaya mi espíritu, dice aquí. Y todo esto tiene que ver con lo que dijeron. Su ánimo se estaba agotando. Pero vean cómo David destaca aquí, y no solamente lo hace él, sino lo hacen otros salmistas. Destaca la oración matutina como algo necesario para dar prioridad a Dios. Ahora, yo sé que algunos tienen diferentes religiones en la mañana, ¿no? Algunos tienen la religión del baño, y lo primero que hacen cuando amanece es ir al baño. Otros tienen la religión del café, y lo primero que hacen es ir y poner el café. Otros tienen la religión del periódico, lo primero que hacen es ir y leer el periódico. Otros tienen la religión ¿de qué? De los dientes, y van y lavan sus dientes. Y otros tienen otras religiones. En la religión del celular, inmediatamente revisar cuántos WhatsApp en la noche hubo y cuántas notificaciones de Facebook tienes. ¿Cuál otra religión crees que podamos practicar por la mañana? Bueno, pues la oración, ¿verdad? Esa es la ideal. Pero el asunto es, si se dan cuenta, que muy fácilmente nos vamos encaminando a hacer muchas cosas por costumbre, por rutina, o por como ustedes quieran hacerlo, o pensarlo. Y aquí David está diciendo, o nos está dando un modelo que se repite una y otra vez en los salmos: la necesidad de orar por las mañanas, la necesidad de buscar a Dios por las mañanas, y sea poco o mucho tiempo lo que pasemos orando por la mañana. Esta es una de las mejores disciplinas que podemos tener cada mañana. Seguramente el día tendrá afanes, seguramente llegarán las 9:30, las 10 de la noche o más para los que duermen más noche, y estarás cansado, estarás agobiado, estarás enfadado, lo único que querrás hacer es ir a dormir. Pero si has orado por la mañana, habrás tenido la victoria de buscar a Dios por la mañana, de darle prioridad a Dios por la mañana. Entonces David está diciendo: al parecer mi espíritu desmaya, pero he encontrado esta manera de enfrentar este desánimo. Pudiéramos pensar, y yo voy a usar una expresión que es más común para nosotros, para desmaya mi espíritu, desánimo. En nuestra sociedad abunda este mal. Algunos le llaman enfermedad, otros le llaman pecado, otros le llaman de mil y una forma. ¿Qué es el desánimo? Bueno, expliquemos el desánimo en palabras cortas, pequeñas, y que todos podamos entender. El desánimo es un enfoque en ti mismo por mucho tiempo que te lleva a una agonía total. En pocas palabras, la raíz del desánimo es egoísmo. Estás pensando solo en ti. Nadie me quiere, nadie me abraza, nadie me da de comer, nadie me quiere platicar conmigo, nadie me contesta el WhatsApp, nadie comenta mis fotos en Facebook. El otro día le pregunté a una persona: oye, hace mucho que ya no estás en Facebook. No, ya no. ¿Y por qué?
Es que yo subía fotos y subía y nadie comentaba. Ah, qué bueno que te saliste. Espera un momento. Nos desanimamos por la simple y sencilla razón que estamos enfocados en nosotros mismos. Y lo único que eso manifiesta es egoísmo. Uno de los hombres en Estados Unidos que más ha escrito acerca del desánimo ha dicho lo siguiente: cuando los pacientes llegan a mi consultorio y vienen deprimidos, vienen desanimados, antes de recetar medicamentos, antes de recetar ciertos y cuales tipos de cosas, lo primero que hago es que digo: el día de mañana te invito a que vayas a un hospital para gente cancerosa, te invito a que visites un asilo de ancianos, te invito a que visites un orfanatorio y que pases un solo día de tu vida viendo la necesidad de otros. Y él dice lo siguiente: ellos nunca vuelven a mi consultorio. Tuvieron victoria sobre la depresión o el desánimo simple y sencillamente porque se enfocaron en alguien más. Entonces aquí está David: Señor, desmaya mi espíritu, estoy desanimado. Y al final usted va a dar cuenta que David deja de enfocarse en él para nuevamente enfocarse en el nombre de Dios, en la justicia de Dios y en la misericordia de Dios. Un creyente que pasa por desánimo o por depresión, lo único que está manifestando es su nivel de egoísmo. Es decir, que solo está enfocado en sí mismo. Y esto te habla de una comunión muy mínima con Dios, o te habla de su no comunión con Dios. Porque nosotros como cristianos tendríamos que estar enfocados en la persona y en el carácter de Dios. Estar enfocados en Él nos mantiene libres de desaliento, libres de desánimo, libres de depresión. Yo no estoy diciendo que no vas a enfrentar momentos difíciles, pero lo que yo estoy diciendo es que si te enfocas en Dios y te enfocas en tus hermanos y te enfocas en el prójimo, podrás tener victoria cuando eso se presente a tu vida. David habla del rostro de Dios, tu rostro. Y aquí David comienza a apreciar: Dios te está viendo. Dios te está viendo. En medio de tu aflicción, Dios te está viendo. En medio de tu victoria, Dios te está viendo. En medio de esa tentación que has enfrentado, Dios te está viendo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el rostro de Dios nos está viendo. Y usa una expresión, David: tu buen espíritu. Esta es una referencia al Espíritu Santo. Otra idea que muchas veces nosotros no entendemos: cómo es que el Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento. Pasen a ver Salmo 51:11, por favor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Está en este increíble salmo también penitencial, la confesión de David de su pecado con Betsabé y de su asesinato a Urías Eteo. Y le está diciendo al Señor algo increíble: no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuó en la vida de ciertas y cuales personas? Hay que recordar algo. El Espíritu Santo vino en el Antiguo Testamento para dar capacidades administrativas y para dar capacidades de milicia. Estas fueron las áreas claves en las que el Espíritu Santo se movió. Y vino de forma intermitente, es decir, de vez en vez, no de forma temporal. Esta es la parte por la que muchos de nosotros no vemos, no entendemos o no asimilamos el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Entonces, usted recordará ¿qué tal fue el caso de José en Egipto? Dios envió a su Santo Espíritu a la vida de José para que él administrara con sabiduría y con entendimiento, y no solo librara a la nación de Egipto, sino librara a otras naciones, y como consecuencia Israel llegara a Egipto. Esto fue lo mismo que pasó con Moisés. El Espíritu Santo vino sobre la vida de Moisés para él ser un legislador, para él ser un hombre que dirigiera en el camino del desierto a esta nación. Pero usted recordará que llegó un momento en el que era tanta la carga que Moisés estaba teniendo sobre este pueblo, que Dios puso en él el ánimo y el deseo de que el Espíritu que estaba en él fuera compartido. ¿Se acuerdan a cuántos ancianos? 70 ancianos. Y Moisés los convocó y resulta que pasó algo raro, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron de los 70?
Llegaron 68 cuando Moisés iba a impartir este espíritu. Y la Biblia nos dice algo increíble, que allá donde estaban los dos que no habían llegado, el Espíritu se manifestó en ellos, y después Josué estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que esto pase? Y luego lo vemos en los jueces, y luego lo vemos en los reyes. Vemos que Salomón está pidiendo a Dios sabiduría, y literalmente el Espíritu Santo viene sobre la vida de Salomón y lo capacita como un hombre sabio para legislar de una manera increíble. ¿Qué es lo que está diciendo David entonces? Lo que David está refiriendo al decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es simple y sencillamente, no quites de mí esta capacidad, esta destreza para gobernar a esta nación, para llevarla a ti, para guiarla por el camino que tú has trazado para ella. ¿Cuál es la diferencia con nosotros como creyentes que estamos en el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo? Dos observaciones necesitamos hacer. En el antiguo pacto, el ministerio del Espíritu Santo vino solamente sobre liderazgo. Vino sobre reyes, vino sobre jueces, vino sobre hombres que estaban al frente de la congregación o del pueblo de Israel. Hoy día el Espíritu Santo viene a cada creyente de Jesucristo. A cada persona que es nacida de nuevo, el Espíritu Santo la visita, la inviste, la llena, la satura completamente. En el Antiguo Testamento, el mover del Espíritu Santo era intermitente, es decir, de vez en cuando. Lo vemos muy marcado en la vida de Sansón. Puedes leer la historia de Sansón en el libro de los jueces. Cada vez que Sansón hizo algo, la Biblia dice, y el Espíritu venía sobre él. Es decir, no es que el Espíritu estaba siempre en él, pero en el momento clave, cuando se necesitó que Sansón hiciera algo, el Espíritu venía sobre él. Entonces el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era intermitente. El mover del Espíritu Santo en nuestros días es permanente. El Espíritu Santo ha venido a tu vida y a mi vida como creyentes de Jesucristo a morar permanentemente. Esto es, que nos guía a toda la verdad, nos redarguye de todo pecado, nos capacita para servir al Señor, nos da de nuevo para compartir las buenas nuevas, nos da dones para edificar a otros, y no es como que está entrando y saliendo, no es como que entramos en trance de vez en cuando, no, Él ha venido a morar en nosotros. La Biblia dice que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ha venido a morar en nosotros, y eso es una increíble diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Termina el salmista en este salmo reconociendo tres expresiones de gran peso teológico, expresiones que si nosotros las tomamos serán de gran bendición emocional y espiritual para nuestras vidas. Número uno, por tu nombre. David ha entendido que no hay nada más grande a lo cual apelar sino al nombre de Dios, por lo cual Él dice, recibimos vida. Nosotros hacemos bien en reconocer la grandeza del nombre de Dios, hacemos bien en reconocer el carácter de Dios a través de su nombre. Observen estos dos salmos, Salmo 23:3. Jesús, ¿lo tienes? Jesús, por favor, y Gabriel, Salmo 31:3, Guevara. 3:3. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por justicia, por amor de su nombre. Observen que David dice, va a confortar mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. ¿Por qué dice por amor de su nombre? Porque no hay nombre más alto en el cual podamos tener esta apreciación. Su nombre es más grande que cualquier nombre aquí en la tierra. Y vean el 31:3, por favor. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Los salmistas aquí están reconociendo la grandeza del nombre de Dios. La segunda expresión de gran peso teológico al final de este salmo es por su justicia. ¿Por qué somos sacados de la angustia? Por su justicia. ¿Por qué somos sacados de la aflicción? Por su justicia. Nunca el hombre podrá
podrá salir por sí mismo de una angustia. Nunca podrá salir del desánimo por ti mismo. Nunca un hombre podrá salir de la depresión por sí mismo. Necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos el entendimiento claro de que hemos sido justificados. Pero el engaño del enemigo, el engaño de nuestra carne, el engaño del mundo siempre es el contrario. Siempre seremos engañados para creer que podemos salir por nuestros propios pasos, por nuestras propias pistolas, como muchos dicen. No vas a poder abandonar el pecado por ti mismo, no vas a poder abandonar el vicio por ti mismo, no vas a poder abandonar ese mal hábito por ti mismo. Necesitas ser justificado, necesitas la justicia de Dios imputada para nosotros a través de la obra de Cristo. Lo tercero que David dice, por tus misericordias. Estas misericordias que Dios nos muestra tendrán una connotación muy especial, y al final del Salmo David lo explica. Esas misericordias que para nosotros serán maravillosas, para nosotros serán grandes, para nosotros serán la salida rápida a un problema. Muchas veces esas mismas misericordias serán vistas por tus enemigos, serán vistas por mis enemigos como ira de Dios para ellos. Es por su misericordia que nuestros enemigos son disipados y son destruidos. Ahora, el salmista apela aquí a Dios a que Él haga justicia contra sus enemigos y lo haga en justicia. Es decir, de esta manera, hoy por su gracia, puede ser justo y a la par justificar al pecador que acude a Él. Es decir, recordarás lo que Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. La forma como Dios actúa es que al aplicar su justicia, la paga del pecado es la muerte, está siendo justo. Pero inmediatamente después nos justifica y aplica su justicia, pero a quien viene a Él le justifica. Entonces David a lo mejor no lograba entenderlo como tú y yo ahora lo entendemos, pero hay dos conceptos que David está uniendo al final de este salmo: la justicia de Dios, la misericordia de Dios. La justicia de Dios y su misericordia. Salmo 31, 17 dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Y al final David termina ese salmo diciendo: porque yo soy tu siervo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría que contestar toda esta plegaria de David? ¿Por qué Dios tendría que responder a David? David se coloca en la posición adecuada y correcta que un hijo de Dios debe colocarse. Soy tu siervo. No está diciéndole soy el rey. No se está identificando como el gran pastor de Israel, como muchos salmos lo identifican. No se está identificando como un hombre elocuente para hablar. No se está identificando como el gran músico. No se está identificando como el gran compositor que era. Simple y llanamente está diciendo: soy tu siervo. No hay forma en la que Dios pueda contestar nuestra oración cuando nosotros no venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él, reconociendo: somos tus siervos. La última expresión de este salmo es una imprecación, es decir, para que Dios haga justicia a sus hijos, a veces Dios tendrá que destruir los poderes malignos y todo lo que surge de ello. Para que Dios actúe misericordiosamente, para librarnos de una adversidad, de una calamidad, para librarnos de la murmuración, para librarnos de la crítica, para mostrar justicia a nosotros. Muchas veces Dios te librará a ti, pero juzgará a tu enemigo. Y esa es la parte que a veces no entendemos de un Dios amoroso. Pero David está entendiendo algo. David está entendiendo: busco tu justicia, busco tu misericordia, busco tu bondad hacia mi vida. Y mis enemigos son asunto tuyo. No me toca a mí
decir qué harás con ellos. Entonces yo te animo a que afirmemos lo que David nos afirma en este salmo. Los siervos de Dios siempre contarán con el cuidado y con la protección de Dios. Siempre contaremos con el cuidado y con la protección de Dios. Y quiero que terminemos practicando esta noche por lo menos 5 oraciones que podemos orar, o palabras que podemos tener en nuestros labios para orar. Tony, ayúdame terminando orando para que sus misericordias, que podamos oír de su misericordia cada mañana. Gabriel, por favor, Valenzuela, ayúdame a orar para saber el camino por donde transitar. Que Dios nos muestre el camino por donde transitar. Laura, ayúdame a orar, por favor, para ser librado de nuestros enemigos. Ser librado de nuestros enemigos. Lupita, ayúdame a orar, por favor, para ser educados o enseñados para hacer su voluntad. Y yo voy a terminar orando para que su buen espíritu nos guíe. En el orden que lo mencioné, en el orden que lo dije, y quienes nos dirijan, hagámoslo con todo nuestro corazón. Señor, queremos venir delante de ti esta noche, agradeciendo, Dios, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos consuelas, porque tenemos la firme convicción de que tú viniste en nuestras vidas desde el momento que nosotros estamos en nuestro corazón y creímos en Jesucristo, en su sacrificio, en la salvación que nos ha otorgado. Gracias, Dios, porque aún antes de hacer esto, Señor, tu misericordia se ha mostrado hacia nosotros, Dios, y tu mano poderosa y soberana, Señor, nos ha cubierto de maneras tan maravillosas y tan distintas, Dios, que si nosotros miráramos, Dios, hacia atrás, pudiéramos encontrar aquello que tú has hecho en nosotros, Señor, cómo nos has librado, Señor, cómo nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias, Padre, porque podemos gozar de esa misericordia y sobre todo porque tenemos ahora la apertura en nuestra vista para poderla ver, Señor, cada día cómo se renueva, y de que no tenemos que estar pensando en lo que tú hiciste hace años, porque tú eres un Dios tan grande, tan creativo, que te muestras de una manera fresca día a día, Señor, cuando nosotros venimos delante de ti. Permite, Dios, que no olvidemos tus misericordias, que no olvidemos tu obra, Señor, en nuestras vidas. Cuando venga, Señor, la prueba o esas situaciones grandes, permítenos, Señor, volver nuestros ojos hacia aquellas situaciones donde tú nos has librado, donde has obrado potentosamente, Señor, porque aun cuando siempre proclamamos que tú eres grande, Señor, a veces en nuestro actuar, en nuestro corazón, te creemos más pequeño que nuestros problemas o que nuestras adversidades, Señor. Ayúdanos, Dios, a recordarte a ti como el grande, como el majestuoso que se revela a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ser humildes ante ti, Señor, sabiendo que es tu gracia la cual nos ha alcanzado, Señor. Gracias, Dios. Permite, Señor, que de esta manera siempre nos acerquemos a ti, Señor, en humildad, y que tú sigas derramando de tu gracia, de tu misericordia, conforme a tu fidelidad, Señor, y tu soberanía en nuestras vidas. Gracias, Dios. Señor, te adoramos, Señor, esta noche. Gracias, fidelidad, amor, misericordia, Señor. Las rogamos, Señor, justicia, misericordia, Señor, el camino que debemos transitar cada día de nuestra vida, Señor. Vamos a ser justamente con nuestra familia, con la iglesia, Señor, que podamos transitar en tus caminos, Señor, caminar en tu palabra, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, que podamos ser fieles, Señor, al camino, Señor, que tú has trazado para cada uno de nosotros, como iglesia, Señor, y como familias individuales, Señor. Ayúdanos a que tu gracia nos fortalezca, que tu gracia sustente nuestra vida, Señor, que podamos permanecer fieles, Señor, a este camino, Señor, el camino de la salvación, el camino de la
camino, Señor, que camina hacia tu justicia, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos que sigas obrando, que sigas enseñando, Señor, a que nosotros podamos ser valientes, esforzados, que podamos ser esforzados, Señor, y justos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a poner todos nuestros caminos delante de ti cada día de nuestra vida, Señor. Oramos, te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, esta noche maravillosa, Señor, te reconocemos tu presencia que está con nosotros permanentemente, no como en los tiempos de nuestros antepasados, Señor. Gracias por darnos a Cristo, Padre, y por después enviar al Consolador a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Ayúdanos como Él es la cabeza, mi Cristo, nosotros parte de tu cuerpo, Señor, a vencer con el yo, Señor, que es un enemigo también en nuestras vidas, Señor. El egocentrismo, el creernos que por nuestras fuerzas podemos lograrlo todo, Señor. Ayúdanos, danos humildad, Señor. Ayúdanos a inclinarnos ante ti a cada momento, Señor, reconociendo que la presencia tuya, mi Consolador, siempre está al lado nuestro, Señor. Ayúdanos a no entristecerte, Espíritu Santo, con algún pensamiento inicuo, alguna mirada, alguna actitud, Señor, algún pecado, lo más arraigado en nuestro corazón que esté escondido, Señor. Ayúdanos, bendito Consolador. Líbranos de las acechanzas de Satanás, poderoso Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú peleas la batalla por nosotros, que somos tu cuerpo, Señor, unos más fuertes, otros más débiles, Señor, pero necesitas, Señor, de nosotros. El más débil tiene tu función, Señor, para contigo. Muchas gracias, bendito Consolador, porque nos acompañas, porque en aquel tiempo de nuestros antepasados no te presentabas de igual manera que hoy, Señor, al reconocer tu gracia, tu perdón, tu justificación, mi Cristo, ante el Padre. Gracias, Señor, por haber enviado al Consolador a nuestras vidas y que nos ayuda continuamente, que vamos a Él, Señor, que sentimos tu presencia. Dios maravilloso, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos presentados delante de ti, Dios, rogándote, Padre, que nos ayudes realmente, Señor, a seguir tu voluntad, a confiar en ti, Señor, a no dejar, Padre, que nuestro egocentrismo pueda más, que queramos siempre, Señor, hacer nuestra voluntad. Bendito Rey, edúcanos de tal manera que entendamos, Señor, que es bajo tu guianza, Señor, como nosotros podemos caminar en esta tierra, Señor, haciendo cada día, Señor, conforme tú has mandado que hagamos. El Espíritu Santo redarguye nuestro egocentrismo, Señor, ven a nuestra vida y trabaja con nosotros cada día, para que todo aquello, Señor, que sobre ti, Señor, quiera pasar, podamos hacer que nuestra carne muera, Señor, y poder estar humillados delante de tu presencia. Cada vez, Señor, que nosotros nos levantemos, permite que pongamos en tus manos, Señor, todo aquello que pensamos hacer para que sean tus planes cumpliéndose en nuestra vida, no los nuestros, Señor, sobre ti. Gracias, Padre, te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Invito a estar de pie para terminar, por favor, y en respuesta